Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos la totalidad de asistentes a la sesión del día de hoy en nuestra webinar tradicional de los miércoles. FECOBAL les da la más cordial bienvenida a nuestra Federación de Colegios de Evaluadores para la reunión del día de hoy con el tema la prueba pericial. En unos minutos presentaremos a nuestro ponente. Mientras tanto, además de saludarles, me permito darle la palabra a nuestro presidente, el doctor ingeniero Javier Furlong Salgado, para que nos dirija unas palabras de saludo y bienvenida. Gracias de nuevo, Javier. Adelante. Gracias, Rafa. Pues muy buenos días a todos, muy buenas tardes en algunos lugares ya. Bienvenidos a esta webinar de los miércoles de FECOBAL. Nos da mucho gusto contar con su asistencia. Sobre todo, evaluadores, personas de aquí de la República Mexicana, socios, amigos de FECOBAL. También darles la bienvenida a nuestros amigos de UPAP, que también cada 8 días se conectan con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. También un saludo a todos los que se conectan a través de Facebook a esta webinar y pues los de siempre aquí a través de nuestra conexión de Zoom. Este día, como es costumbre, un invitado de lujo, un invitado especial, el ingeniero Jesús, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo conocimientos, un gran amigo de FECOBAL desde hace mucho tiempo y también participando de manera muy activa también en nuestra federación a través de estos años. Bienvenidos todos, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias. Te regreso la palabra, Rafa. Gracias, Javier, muy amable. Gracias por tu saludo de bienvenida. Ahora me permito cederle el uso de la voz a nuestra compañera, la maestra arquitecta Aide. ¿Cómo estás? Sí, ya te veo en línea, perdón, aquí Ya se congeló estoy. mi imagen. Ya Para estoy. que nos apoye, por favor, leyendo una semblanza de nuestro ponente el día de hoy, gran personalidad del ingeniero José Jesús Orendain. Aide. Muy bien. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Voy a compartir con ustedes la semblanza y voy a dar lectura a la misma. Breve semblanza. El ponente egresó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en evaluación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con doctorado, diplomado en manejo de datos geográficos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y recientemente obtuvo su certificado como asesor inmobiliario. El maestro Jesús Orendain ha estudiado una cantidad importante de cursos y talleres nacionales e internacionales sobre ingeniería y evaluación. Ha presentado 4 ponencias en congresos nacionales de la FECOBAL y 3 en congresos nacionales e internacionales de ingeniería topográfica, geodésica y geomática. En todas ellas con temas del ámbito judicial basados en trabajos profesionales que él mismo ha realizado. Ha publicado 8 artículos en la revista de FECOBAL sobre temas de evaluación. Es actualmente profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en las áreas de Ingeniería Civil, Arquitectura y Maestría en Evaluación, donde desempeñó varios cargos académicos y administrativos. Fue presidente del Colegio de Evaluadores del Estado de Aguascalientes y comisario de la Federación de Colegios de Evaluadores, FECOBAL. Actualmente socio emérito del Colegio de Evaluadores del Estado de Aguascalientes. Ha estado registrado ante la Sociedad Hipotecaria Federal, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y Padrón de Peritos Evaluadores del municipio de Aguascalientes. Ha venido participando desde hace 34 años en peritajes judiciales y avalúos sobre diversos temas con nombramiento por la parte actora, demandada y los propios tribunales del Fuero Común y Federal. Bienvenido, ingeniero. Adelante, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestra compañera maestra arquitecta Aide Mendoza Durán. Ella es la coordinadora de nuestro Consejo Técnico en la Federación. Y bueno, saludando nuevamente a los asistentes en esta sesión webinar
y a quienes nos ven por las redes, ya sea en tiempo real o en repetición en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Le cedemos la palabra al ingeniero José de Jesús Orenday para que nos dé la charla del día de hoy con el tema la prueba pericial. Gracias y la bienvenida para la totalidad. Ingeniero, adelante. Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de FECOBAL. Gracias a FECOBAL por la invitación que me hicieron. Es un honor participar en estas conferencias magistrales. Entonces, bueno, pues voy a presentar mi ponencia, mis comentarios, que son basados en mi experiencia de varios años en el ámbito judicial. Espero que sea de interés de todos ustedes. Vamos a comenzar pues con la presentación de las diapositivas. ¿Se escucha bien? Muy bien, ingeniero, adelante, claro. Correcto. Comenzamos. Estamos preparando para compartir la pantalla de la información gráfica que el ingeniero Orenday nos presentará. Ahí está apareciendo, ingeniero. Gracias. Permítame tantito, déjame. Bien, esta charla se titula La prueba pericial en materia judicial. Es un campo que, pues bueno, yo he desarrollado por varios años. Espero que sea de su interés, de su gusto. Vamos a continuar. Naturalmente que estas actividades judiciales se desarrollan en los tribunales. Los tribunales, también llamados órganos jurisdiccionales, son los juzgados en realidad, ¿no? Y vamos a ver a continuación qué tenemos acerca de los juzgados. Hay muchos más juzgados, pero vamos a decir que por lo general las pruebas periciales que hacemos los ingenieros, los arquitectos y los evaluadores, que me voy a referir principalmente a ellos, se llevan a cabo en dos tipos de juzgados o de tribunales. Los tribunales del fuero común, que están integrados en este caso por juzgados civiles, juzgados familiares, juzgados mercantiles y tribunales de lo contencioso y administrativo. Tenemos por otro lado los juzgados federales, que son juzgados de distrito, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también los tribunales agrarios. Perdón. A ver, entonces estamos en la diapositiva, correcto. Bueno, vamos a hablar del perito en el proceso judicial. El objetivo de esta plática es dar a conocer a los especialistas en la evaluación, construcción, topografía y otras áreas el campo de trabajo que se puede desarrollar en el ámbito jurisdiccional como perito que emite dictámenes técnicos como auxiliar de la justicia. Realmente a mí me gusta mucho hablar del término auxiliar de la justicia, porque eso somos ante los tribunales, somos auxiliares de la justicia. En este caso se va a presentar un caso práctico, de algunos que he hecho, con un enfoque judicial. Bueno, decimos que los trámites judiciales, donde se involucran inmuebles, el juez requiere de contar con la opinión de expertos en materia, pues en materia que ellos no conocen, por supuesto, que proporciona información técnica de esos bienes. Principalmente, en este caso hablamos de los inmuebles. Pues en este caso, sobre evaluación, sobre rentabilidad, sobre construcción, topografía y otras áreas. Estas opiniones técnicas se les llama dictámenes periciales y están perfectamente bien establecidos en los ordenamientos legales, tanto de los estados. Cada estado de la República tiene sus propios códigos, que por cierto son muy parecidos en realidad, o también en el ámbito federal, o sea, a nivel del país.
Los dictámenes técnicos a que nos referimos deben ser, pues yo diría, elaborados y sustentados por trabajos que deben ser llevados a cabo de forma correcta, apoyándonos las más de las veces en documentos diversos como, pues en este caso, escrituras, títulos, contratos, planos, trabajos de campo que tenemos que hacer necesariamente, mínimo la visita de campo, y a veces hacemos mediciones incluso, ¿no? Y presupuestos de obra, entre otros. Posteriormente se analiza y procesa la información para rendir finalmente lo que se busca, un dictamen pericial. Es el caso que en ocasiones hemos visto que los evaluadores, o los arquitectos o ingenieros, no están enterados de que pueden participar en esos asuntos o no conocen lo suficiente sobre cómo involucrarse en ellos. Debido a lo anterior, el suscrito consideró importante dar a conocer ante los colegios de profesionistas de áreas afines del país aspectos relacionados con la prueba pericial en asuntos judiciales. Yo mismo, cuando comencé en estos trabajos, hace poco más de 30 años, pues yo no sabía qué era hacer un peritaje. Yo trabajaba en aquel tiempo en una dependencia del gobierno federal. Mi jefe era un abogado y me pidió un día que si lo apoyaba en un peritaje. Yo no sabía. Él me ayudó, de hecho me enseñó a redactar los peritajes y así fue como yo acudí a un juzgado, en este caso, lo recuerdo muy bien. Llegué, me presenté y me dijeron, ¿sabe qué? Sí lo ocupamos, porque un perito que llevaba muchos asuntos acaba de fallecer y me dieron de inmediato una lista como de 20 asuntos, como de 20 o más, yo diría, asuntos, que en ese momento yo la verdad no sabía pues cómo se llevaban a cabo, ¿no? Tuve que estar preguntando y preguntando a otras personas, a otros compañeros, para poder así que llevar a cabo ese trabajo. Dice, durante un juicio se ofrecen pruebas, o sea, los abogados que llevan un asunto judicial, por supuesto, ofrecen varios tipos de pruebas, como las testimoniales, con testigos, las documentales, las inspecciones oculares, pero hay una muy importante que es la prueba pericial. Esta prueba pericial, pues es muy importante, que llega a determinar en ocasiones la esencia del asunto, y el juez se apoya bastante en esta prueba pericial para poder él emitir su sentencia o su resolución. Esta prueba tiene como objeto probar hechos. Las pruebas en general en el ámbito judicial tienen como propósito probar hechos acerca de situaciones específicas sobre inmuebles, referentes, ya decíamos, referentes a construcción, a medidas, a superficie, linderos, valor, rentabilidad, etc. ¿Y quién la emite? La emite el perito. El perito es una persona física. Legalmente hablando, es una persona física que, claro, tiene su despacho, naturalmente lo puede ver, pero él como tal, al emitir un dictamen, él firma como persona física, normalmente. El perito es una persona especializada, así se define en algunos lineamientos, algunos códigos y demás, en alguna ciencia, arte u oficio, así lo definen los códigos civiles y el Código Federal, que con sus conocimientos y experiencia puede emitir una opinión técnica sobre situaciones que involucran inmuebles, terrenos, construcciones, también bienes muebles, maquinaria, equipo, vehículos y muchas otras cosas más. Este es un esquema acerca de lo que es el perito durante la prueba pericial, el profesionista especializado, que puede ser arquitectos, evaluadores, ingenieros. Hablo de esas tres profesiones porque es la que normalmente participamos, aunque últimamente pues sabemos que hay también otras profesiones como evaluadores, ¿verdad? Hay abogados, contadores, administradores de empresas, etcétera. Quiero decir que antiguamente la gente que tiene también ya mucho tiempo en esto, pues antiguamente eran casi siempre ingenieros y arquitectos, eran las personas que hacíamos los avalúos y los peritajes. Últimamente, bueno, se ha diversificado y abarca otro tipo de profesionistas. Entonces, bueno, en este caso se trata de inmuebles y tiene que ver con situaciones que tienen que ver con construcción, con valor, con medidas, con linderos, con juicios diversos, ¿sí? Cada legislación estatal o federal, según a donde corresponde el juicio, establece con claridad, en estos casos, los requisitos. Sin embargo, como mínimo se requiere lo siguiente para ser perito: ser mayor de edad, naturalmente, gozar de buena reputación, conocer la ciencia, el arte u oficio de que se trate el peritaje y, por supuesto, acreditar sus conocimientos y experiencia con título y cédula profesional
en el campo en que se vaya a participar. Este último punto es muy importante. Quiero decir que anteriormente, hace, no sé, 20, 30 años, yo recuerdo que los juzgados, pues de repente no eran tan precisos, no había tanta exigencia. De repente había peritos ahí que no eran incluso profesionistas, yo lo recuerdo muy bien, y donde estaban ahí esperando que el abogado llegara y les presentara el avalú, y ellos lo que hacían era firmarlo, ¿no? Firmarlo y adelante, ¿no? Pero bueno, poco a poco, afortunadamente, se ha ido transformando todo esto. Ya ha habido más conocimiento en el área, hay personas muy competentes en FECOBAL, yo lo tengo, así lo digo siempre, FECOBAL tiene grandes evaluadores, grandes ingenieros, arquitectos, que realmente son personas que publican libros, artículos, dan ponencias, etc. Entonces, yo creo que ha avanzado en los últimos años, pues la experiencia, el conocimiento en la evaluación en México y en el mundo, por supuesto. Bueno, yo quiero aquí mencionar solamente algunas áreas en las que normalmente participamos y que yo he visto que hay mucho trabajo, principalmente, ¿no? Una de las áreas es la prueba pericial o los dictámenes que se pueden emitir en topografía. Bueno, quiero aquí mencionar simplemente que se aplica, por ejemplo, en juicios reivindicatorios, cuando una persona quiere recuperar una propiedad y la prueba en topografía ayuda para conocer si hay identidad entre el predio físico y el de escritura. También se puede participar en traslapes de terrenos, que es muy común también. En afectaciones, también hay muchos juicios, problemas entre vecinos por afectaciones de sus inmuebles. Sobre apeo y deslinde, que también es algo parecido a los deslindes. Sobre servidumbres de paso, que es un tema muy, muy interesante, este tipo de servidumbres de paso, donde un predio que está encerrado, que no tiene salida a la vía pública, pues la persona que requiere la salida hace un juicio, un trámite para que se le otorgue a través de una sentencia que tenga la salida a la vía pública. En fin, eso sin más cosas se puede realizar a través de la topografía. Otra prueba que de repente se pide mucho es la prueba pericial en construcción. Se realiza para dictaminar sobre el proceso constructivo, cuando de repente pues no se ajusta a lo que se contrató. La calidad de los materiales también, que frecuentemente está ahí en problema porque le bajan los materiales, porque tal vez no les alcanzó el presupuesto, etcétera. Construcción según el proyecto y presupuesto. Daños a construcciones colindantes, también eso es muy, de repente por ahí sabido que de repente alguien hace algunas adecuaciones en sus muros antiguos, viejos y demás, y daña construcciones vecinas, les provoca cuarteaduras y problemas estructurales. Obra peligrosa, también algo parecido a eso. Entonces, también aquí en las construcciones es bastante amplia la participación de los peritos. Y por supuesto, algo muy cercano a todos nosotros es la prueba pericial en evaluación. Pues tiene como propósito determinar el valor de los inmuebles, terrenos, casas, habitación, bienes en general, siendo los avalúos dictámenes de valor. Es un avalúo, es un dictamen de valor, es una opinión de valor, pero para los tribunales es un dictamen de valor. Se aplica en juicios mercantiles, hipotecarios, es bastante amplia la aplicación, disolución de copropiedades, etcétera. En este caso, pues hay mucho trabajo. Yo realmente, todas las ciudades, seguramente en todas partes del mundo, sobre juicios, por ejemplo, hipotecarios, donde el banco da un crédito, no puede pagar, etcétera, se inicia la demanda, se requiere, por supuesto, el avalú para sacar a remate aquella propiedad, ¿sí? En fin, es bastante amplio. Y también otro tipo de pruebas, por ejemplo, aquí simplemente es menos de trabajo, yo considero, sobre subsidencias del suelo, lo que tiene que ver con las fallas geológicas, ¿no? Aguascalientes, por ejemplo, donde yo vivo, es una ciudad donde hay muchas fallas geológicas. Hace años había mucho trabajo, muchos dictámenes, muchos peritajes, pero ya actualmente a raíz de que, bueno, antes de hacer un fraccionamiento se hacen una serie de estudios geoeléctricos, mecánica de suelos, etcétera, pues como que yo he notado, he visto que ha bajado el requerimiento de ese tipo de peritajes. Bueno, hablemos ahora de los tribunales. Los tribunales, el Supremo Tribunal de Justicia de los Estados, principalmente los juzgados civiles, mercantiles y familiares, o sea, es muy amplia la participación de los peritos, evaluadores y demás en ese tipo de juzgados civiles, bastante, porque los códigos civiles hablan o tratan de todo tipo de cuestiones, desde la persona y sobre todo los bienes que tienen las personas, y muchas cuestiones más, la familia y demás, y en todos esos asuntos interviene, por supuesto, un perito, en todos los asuntos.
En juzgados de distrito son juzgados federales, en este caso juzgados federales. También se puede incursionar como perito sobre inmuebles y otro tipo de cuestiones más, sobre todo inmuebles. Las reglas son parecidas a los que se llevan a cabo en los juzgados del fuero común, pero yo he visto que los juzgados de distrito, juzgados federales, tienen mayor rigor en todo, en los términos y demás, que los juzgados, del fuero común. Bueno, ¿cómo puede uno actuar en un juicio? De varias maneras. Uno, perito nombrado por las partes. Lo nombra la parte actora o la parte demandada. Los honorarios los paga la parte que lo nombró. Bueno, yo en mi punto de vista, para mí es más importante, mejor que me nombre, que me pida un trabajo la parte actora. Por mi trabajo que he desarrollado por muchos años, pues normalmente la parte actora, pues a veces o muy seguido tiene la razón. De repente la parte demandada llega con uno y bueno, pues de alguna forma uno de cualquier manera tiene que proteger a esa parte, no porque no tenga la razón totalmente lo va uno a descobijar, tiene uno de alguna forma que protegerlo, pero es un poco complicado desde mi punto de vista hacer peritajes para la parte demandada, desde mi punto de vista. En cambio, la parte actora, pues normalmente si demanda algo, normalmente tiene la razón. Ha habido casos, por supuesto, que no la tiene, pero son los menos. También es nombrado perito por el juzgado como tercero en discordia. Dice, lo nombra el juez si de la actuación de los peritos, y hablo tanto de peritajes de avalúos como peritajes en otro tipo de áreas. En general, entra el tercero en discordia cuando hay discrepancia en opiniones, ya sea de valor, si es un avalú, u opiniones de otra índole. En este caso, el juez tiene, por supuesto, la autoridad, naturalmente, para poder nombrar los peritos de una lista que tienen los propios juzgados, ¿sí? En este caso, dice, los honorarios de estos peritos serán pagados por las dos partes. Normalmente les pagan las dos partes que intervienen en el juicio, al 50% de cada uno de ellos. En la práctica, lo que sucede es que la parte demandada no siempre está dispuesto a pagar sus honorarios, no siempre. O bien condiciona al perito para que lo haga de cierta manera. Yo siempre lo que hago, y eso lo voy a comentar más adelante, antes de hacer una actuación, pues yo siempre digo, oiga, que me va a pagar, o se supone que si soy tercero en discordia, bueno, pues a veces en ocasiones viene conmigo la parte actora, y le digo lo mismo, la parte demandada, y bueno, que han de pagarme las dos partes. Hay ocasiones, y ha pasado muy seguido, que yo he dejado de hacer un trabajo, o mejor dicho, sí lo he realizado, ¿sí? Y cuando la parte demandada que me iba a pagar se da cuenta cómo está mi peritaje, no me lo paga, ¿verdad? No me lo paga, y bueno, finalmente yo de todos modos lo elaboro, y no porque no me lo pague lo voy a hacer mal, porque me parece que eso no es ético tampoco. Yo creo que uno como perito tiene la obligación de asesorar, ¿sí? De ser un asesor técnico ante el juez. Y no porque una de las partes no me pagó el peritaje, yo lo voy a hacer en contra de él. Creo que eso desde mi punto de vista, no es ético. Aquí es un esquema también para explicar lo anterior, los nombramientos de las partes, parte actora, parte demandada, ahí creo que no hay mucho problema. Nombrado por el juez, tercero en discordia. También hay una figura nombrada por el juez que se llama perito único, Y también en algunos asuntos del fuero federal, por ejemplo, a los peritos nombrados por el juez, porque también en el fuero federal lo puede nombrar la parte actora y la parte demandada, pero también el propio juez en los juicios también puede nombrar a un perito de su lista de peritos y le llaman perito oficial. En los tribunales federales le llaman perito oficial normalmente. Quiero decirles que anteriormente, en el fuero federal, hace ya 10 años o no sé, para atrás o tal vez menos, los peritos eran solicitados a las dependencias de gobierno federales, estatales y también a las universidades. Es por ello que de repente llegaban yo trabajé muchos años, 34 años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y pues seguido llegaba la petición del Tribunal Federal para que participáramos en un peritaje, ¿no? Entonces, anteriormente sí se hacía. O bien también lo solicitaban muy comúnmente a la PGR en aquel tiempo, ahora Fiscalía de la República.
Pero bueno, a raíz de que ha ido todo cambiando, últimamente el Poder Judicial de la Federación pues ya tiene también una lista de peritos. Casi siempre a finales de cada año saca una convocatoria a todos los profesionistas, por supuesto, que se quieran incorporar al Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Como peritos. Y ahí entrarían pues como peritos nombrados por el propio tribunal, por los juzgados federales. En fin, esto ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Yo creo que para bien. Yo así lo quiero ver, al menos. Bueno, para participar como perito oficial ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial Federal, ¿sí? Se requiere estar registrado en la lista de peritos, como yo lo comentaba hace un momento. Antiguamente no existía esta lista. Yo comenté hace un momento, me adelanté un poquito, lo que anteriormente se hacía. Pedirlos directamente a los peritos, a la PGR, a las universidades, a los gobiernos federales, etc. A finales de cada año, también lo comenté yo, sale la convocatoria a nivel nacional para los profesionistas que deseen incorporarse al Poder Judicial Federal. Como en octubre aproximadamente, como en octubre más o menos sale la convocatoria. El dictamen pericial se elabora tomando en cuenta un escrito donde aparecen las preguntas centrales que el perito debe responder, llamado cuestionario pericial. No es que el perito se ponga a escribir lo que él quiera, no. Hay un alineamiento, una estructura bien definida. Algunas preguntas que se le pueden plantear, pero algo muy sencillito que yo aquí estoy planteando, son las siguientes. Que el perito tenga a la vista la escritura pública fulana de tal. Que el perito se constituya en el inmueble en materia del juicio, tal, tal. Que el perito lleve a cabo la medición física del inmueble. Otra pregunta. Que el perito compare las medidas físicas con los datos de la escritura y establezca y diga si existe identidad entre el predio inspeccionado y el amparado por la escritura. Es decir, son unas 4 preguntas que se pueden formular y en esos términos se formulan aproximadamente. Sin embargo, en la práctica yo he hecho peritajes donde son 80 preguntas, es decir, porque cada parte tiene el derecho de formular preguntas, cuestionarios, y además cada parte tiene el derecho de adicionar preguntas. O sea, yo he resuelto peritajes de cerca de 100 preguntas. Es agotador, es laborioso, se lleva mucho tiempo, hay que pedir prórrogas de repente ante el tribunal, hablar con el juez directamente, porque no siempre dan ampliaciones de término. Pero cuando uno le explica al juez de la complejidad del asunto, normalmente el juez sí concede esa ampliación de término. El dictamen pericial es una opinión, decíamos, que emite el perito. Bueno, el asunto de topografía, evaluación y construcción, es bastante amplia la gama de trabajos que se realizan durante un proceso judicial, tanto en juzgados del Foro Común como federal. Los dictámenes periciales se redactan siguiendo una metodología acorde con el asunto. Se van contestando las preguntas que plantean las partes, en este caso a través de sus abogados, pero además se presentan todos los elementos a su alcance que fundamenten su opinión, tales como planos, cálculos, avalúos, fotografías, imágenes, entre otras. Es decir, aquí estoy yo diciendo pues que en ocasiones un avalúo forma parte de un peritaje. Hay peritajes muy amplios, muy concisos, muy amplios, donde involucra diferentes cuestiones de construcción, de evaluación y más aspectos. Entonces, en ocasiones el avalúo se convierte a veces, cuando el peritaje es muy amplio, en parte de un peritaje. A veces no, hay ocasiones en que el avalúo va solito, es directamente un elemento, un documento y elemento muy importante para la solución de un asunto. El dictamen pericial va dirigido ¿a quién? Pues al juez, por supuesto, donde se encuentra el proceso del juicio y dentro del término legal que el juzgado le haya fijado. Esto es muy importante. Tenemos que ser muy respetuosos de los términos legales, tanto para aceptar para rendir un dictamen, sí, por supuesto, o que nos citen a una audiencia, pues es muy importante tener en cuenta el término que nos conceden. Pueden ser 3 días, 8 días, bueno, 3 días, 5 días, 8 días o hasta 10 días. Son días hábiles, siempre son días hábiles. Si un perito aceptó el cargo y no rindió su dictamen dentro del término legal, es destituido del mismo y lo puede hacer responsable de los daños que ocasione a la parte que lo nombró. Esto es delicado, hay que estar muy conscientes de los términos legales. Interrogatorio a peritos. Cuando un perito rinde
un dictamen ante un tribunal, está sujeto a que las partes del juicio lo interroguen. No es que lo rinda y hasta ahí terminó. No, a veces lo citan. La parte que quiere interrogar a un perito tiene un término de 3 días para que lo pueda hacer. No así, si pasaron 10 días o un mes, no. Tiene un término muy corto para que él pueda solicitar la presencia del perito. Si así fuere, será citado a comparecer o en la audiencia de desahogo de la prueba pericial se puede llevar a cabo esta diligencia. Si no acude a la audiencia y no justifica su inasistencia, puede ser multado y hasta más cosas de repente, ¿no? Entonces, es importante que siempre estemos muy atentos a los términos legales. Hay una prueba que se llama de inspección judicial con asesoramiento de peritos, que también los peritos deben estar ahí presentes. O sea que los peritos, nosotros, los evaluadores o los ingenieros, arquitectos, podemos participar en varias cosas, ¿no? En una prueba pericial, en un avalúo o en una inspección judicial con asesoría de peritos. Esa inspección judicial también para ello se fija una fecha, un día, a una hora específica, y va toda la comitiva del juzgado, van, en este caso, el representante del juzgado, puede ser el actuario o secretario del juzgado, los abogados, por supuesto, los peritos que intervinieron en el asunto, y a veces testigos también, para conocer ciertas cuestiones que tienen que ver con los sentidos, con la vista, con el olfato, con el tacto, etcétera, y se llaman inspecciones judiciales. Cuando el asunto amerita, en este caso, que vaya gente especializada, pues van peritos. Cuando el asunto no requiere mucho conocimiento especializado, simplemente van el juzgado y los abogados, pero no requieren este tipo de asuntos que vaya un perito especializado. Depende lo que se va a inspeccionar, es como se requiere que vaya un perito o simplemente vaya personal del juzgado. Esta parte a mí me gusta mucho, el perito en diligencias judiciales. Una diligencia frecuente es la desocupación de los inmuebles para dar la posesión a la parte actora una vez concluido un juicio. Es que muchos de los juicios son por demandas donde una persona pidió dinero, etcétera, no pagó, se hipotecó su casa, lo que sea, se lleva a cabo un juicio, se concluye el juicio y después de todo eso, pues tiene que entregar el inmueble a la persona, ¿no? En este caso, a la parte actora. Y la parte demandada deberá entregar el inmueble. El juzgado nombrará a un perito cuando la localización o delimitación del inmueble es difícil. Es decir, cuando el domicilio es fácil de localizar, pues no hay ningún problema. Va el personal del juzgado con los abogados, etcétera, y van y llegan al domicilio. Pero cuando el inmueble es difícil de localizar, como son muchos los casos, que están sobre carreteras, avenidas importantes, la numeración no va acorde como debe ser, ¿verdad? O bien también que incluso hay inmuebles que de repente físicamente no están bien delimitados, y a juicio del juez, él puede decir, ¿saben qué? Aquí se tiene que nombrar un perito, y el perito en este tipo de asuntos, ahí por ejemplo, en ese asunto donde estamos viendo esa imagen, pues fue la desocupación del inmueble, va la policía incluso, desde un principio las partes se preparan, por supuesto, preparan un cerrajero, preparan cargadores, ahí en ese asunto fueron 10 cargadores, 10 personas que tienen que estar preparados ya para la audiencia, va la policía, por supuesto también, acude la policía como refuerzo de nosotros, de toda la contingencia que va a esa diligencia. Son asuntos, a mí me gusta este tipo de asuntos, pero en ocasiones un poquito difíciles, un poquito hasta peligrosos. Yo he acudido a varios que sí son un poquito complicados. Entonces, es una actuación también que podemos llevar a cabo nosotros los peritos. Conclusiones, bueno, hay un campo de acción muy amplio dentro de los procesos judiciales en los cuales se puede incursionar como perito. Es importante comentar que los peritos deberemos conducirnos con honestidad en la realización del dictamen. Pues no hacerlo, estamos expuestos a que nos hagan responsables por los daños que llegaran a causarse por nuestra mala actuación. Esto es muy delicado. De repente yo siempre he pensado que pues, no hay evalúo perfecto, yo así lo considero. Todo depende de la información que tengamos, no hay peritaje tampoco perfecto, pero bueno, tratar siempre de allegarnos de la mayor cantidad de información y de datos y sobre todo pues tratar de ser
y de actuar con ética profesional. Yo así lo considero. Finalmente, pues eso nos puede pasar si no actuamos correctamente. Puede haber hasta una demanda penal. Normalmente son demandas civiles, pero de repente puede convertirse esto en una demanda penal contra un perito. No es muy frecuente, se los digo yo, no es muy frecuente porque yo he visto de repente por ahí asuntos un poquito viciados y aún así pues ahí están las personas, ¿no? Pero sí corremos riesgos, ¿sí? Y hasta ahí fue lo que es el proceso judicial, explicado así de manera muy sencilla, cómo es nuestro actuar como peritos en un aspecto, en un proceso judicial. Vamos a ver solo principios básicos de lo que es el perito y la participación en juicios orales, así básicamente, porque realmente esto compete más bien a los abogados, pero de cualquier manera hay por ahí algunos elementos que pueden ser interesantes que debemos de conocer. Se dice pues que las cosas se hacen ya de manera distinta. También decirles que no en todos los asuntos, yo diría en los menos, se llevan a cabo juicios orales. Sobre todo se llevan a cabo los juicios penales, algunos mercantiles, etcétera. Pero en los juicios civiles normalmente es lo mismo, es parecido todo, ¿no? Pero ya se está incursionando desde hace algunos años. Se considera una plataforma para la colegiación y certificación obligatoria de varias profesiones, entre ellos abogados y peritos. De hecho, había una propuesta, un proyecto de ley hace unos años, una ley federal, naturalmente, para la colegiación y certificación obligatoria de ciertas profesiones, abogados, peritos, evaluadores, también médicos y áreas que son prioritarias, que son importantes. Aplican ya en este caso los derechos humanos. La tendencia de los sistemas legales a la oralidad. O sea, hay una tendencia, pues, sobre este tipo de juicios, porque son juicios, se supone que más cortos, más breves. Y existe, ¿por qué no decirlo?, la presión también internacional por ese tipo de juicios. Se requiere crear infraestructura física y administrativa. Solución al personal de acuerdo a sus habilidades. Seleccionar personal de acuerdo a sus habilidades. Capacitar al personal. Hay que también capacitar al personal. Hacer que los tribunales sean operativos y eficientes. Acercar la justicia a los justiciables. Se supone que esa es la esencia de los tribunales, ¿no? Hacer justicia a las personas, a los justiciables. Velar por el respeto a los derechos de los vulnerables, algo también parecido, ¿no? En fin. En este caso se lleva un sistema mixto, o sea, la demanda siempre es por escrito, ¿sí? Las audiencias orales. De hecho, la prueba pericial, pues también siempre es oral, por supuesto, pero se defiende ya públicamente. Se reducen cargas de trabajo, dar celeridad a los procesos, permitir uso de medios alternativos de solución de conflictos. ¿Qué debe cambiar? Infraestructura en mi despacho como perito. Cambio de la mentalidad en el manejo de las cosas. Cambio en el método de estudio y análisis. Desarrollo de competencias orales. Actualización constante. Preparación del peritaje en relación con el caso. Bueno, en este caso también, predominio de la palabra hablada. Y es más que nada explicado. Hay que explicar el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo. Inmediatez del juez con las partes, inmediación del juez con las partes, testigos y peritos. Pruebas expuestas y explicadas. Economía, celeridad y sencillez. Bueno, principios. Inmediación, continuidad, concentración, colaboración y abreviación. Explicamos esto un poquito. La primera, el juez tiene presencia directa en las audiencias. En los juicios tradicionales, quien está presente en una audiencia son los secretarios de acuerdos, ¿no? Normalmente. Aquí son los jueces. Y es quien dirige el proceso, mantiene la disciplina en la sala y asiste personalmente al desahogo de las pruebas. Como tiene conocimiento pleno de las partes y del asunto en general, dicta la sentencia y le explica brevemente. Siguiente punto. Existe una continuidad marcada para el desahogo de las pruebas durante una sola audiencia. Existe más rigor para con los participantes, o sea, con testigos y peritos, que en los juicios tradicionales. Se pueden establecer recesos para continuar con el desahogo de las pruebas. Siguiente. El objetivo es el desahogo de todas las pruebas en una sola
audiencia, se supone, ¿no? Se pueden presentar alegatos y en ocasiones hasta se puede dictar sentencia. Es medio complicado esto, pero bueno. Siguiente. En estos juicios se privilegia las soluciones acordadas por las partes, por lo que durante el proceso y solución del conflicto, el juez los exhorta a la búsqueda de soluciones y evitar el conflicto. De hecho, aún en juicios tradicionales, siempre yo voy a varias audiencias normalmente, me citan o comparezco a varias audiencias, y normalmente los jueces ahí en ese momento siempre exhortan a las partes para que lleguen a un acuerdo, ¿sí? Porque realmente llevar un juicio pues es costoso, es largo, es tenso entre las partes, crea conflictos, etc. Entonces casi siempre en las audiencias mismas, aún en juicios tradicionales, se exhorta a las partes a que lleguen a una solución antes de continuar adelante. Pero en ocasiones las partes no lo aceptan y siguen adelante. Se busca que el proceso se desarrolle en el menor tiempo posible, con ahorro de costo, desgaste personal y solución rápida. ¿Qué nos falta como peritos? Estudio, técnicas de expresión oral, vestimenta adecuada, claridad al exponer, miedo escénico, disciplina profesional, técnicas de expresión oral, técnicas para argumentar, nivel de verbalización adecuada. Estamos a las audiencias. Objeto de las audiencias: producir en el tribunal decisiones de calidad, brindar información de alta calidad, propiciar un entorno en el que las partes ejerzan sus derechos. El abogado y el perito, al utilizar las técnicas de juicios orales, en este caso se somete a, con credibilidad técnica, debe estar seguro, debe ser firme, debe ser empático, se recomienda ser empático, controlado, dramático pero no teatral, persuasivo. Sobre todo en este tipo de asuntos los abogados tienen un papel muy importante. Organizado, autoridad académica, elocuente en su discurso y determinado. Es lo que se busca, pues, en este caso, sobre todo de los abogados, pero también por ahí cae algo en los peritos, porque en los peritos participamos ahí en las audiencias, explicamos nuestro peritaje y ahí en esa parte es muy importante. En esa parte de la explicación del peritaje es una parte que podemos caer en algún error. Porque no es lo mismo hacer un peritaje en oficina, uno con su personal o uno solo, con toda la calma en ocasiones, a estar ya frente a un tribunal, contra el juez, contra las partes, abogados y hasta público. Ahí es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, ¿qué se busca? Vestimenta adecuada, limpia, seguro de sí mismo, verificar su expresión facial, cuidar movimientos y gestos corporales, parecer conciliador, equilibrio en su actuar y expresiones. Esta parte, yo lo comentaba hace un momento, es importante. Tenemos que estar muy seguros en ese momento. Yo, bueno, cuando soy citado, porque bueno, aún en juicios tradicionales, como les comenté hace un momento, los peritos podemos ser citados a comparecer para explicar un dictamen. Normalmente son dictámenes, pocas veces son avalúos, ¿eh? A mí pocas veces me han pedido que vaya a explicar un avalúo, pero dictámenes sí, porque un dictamen pericial es más amplio en ocasiones, ¿no? Involucra muchas cuestiones y bueno, por supuesto que yo que toda la gente que hemos trabajado en esto hemos sido citados para explicar algunas cuestiones. Entonces tenemos que, pues, estar muy seguros. Yo siempre, no sé, si yo rendí un dictamen el día de hoy, bueno, me citan de aquí a unos días o semanas, o hay cargas de trabajo muy fuertes en los juzgados, de repente tengo que comparecer 3 veces después o hasta 4 veces después de que yo rendí un dictamen. Yo siempre dejo una copia de mi dictamen, siempre dejo una copia, sobre todo en asuntos que son un poquito más complicados, más complejos, que puede ser que me citen. Yo dejo mi copia y bueno, antes de que yo sea citado, antes de acudir a la diligencia, a la audiencia, yo siempre repaso lo que yo dije. Solamente me pueden preguntar a mí, me pueden interrogar acerca de situaciones que yo expresé en mi dictamen. A mí no me pueden preguntar cuánto me pagaron, si es que fue el caso. No, solamente lo que yo estoy respondiendo, solamente de eso me pueden preguntar, ¿sí? Y el juez, por supuesto, el que está ahí del juzgado, dirigiendo la audiencia, tiene la facultad de decir si esa pregunta es oficial, si procede o no procede.
sí, todavía él la evalúa y dice adelante o esa pregunta no es procedente. Y bueno, unas formas, hablando de vestimenta, ahí están unas formas que la gente puede vestirse. En general, se supone que en las audiencias, en general en todas partes del mundo, pues las personas, los abogados, las partes mismas, el acusado y demás, deben ir pues de la mejor manera posible vestidos, ¿no? Porque en todo eso se va a fijar el juez, en todo se va a fijar. En la forma en que habla, en la forma que defiende sus opiniones, en la forma que va vestido. Pues bueno, pues repito, a lo mejor no puede ser que alguna persona sea un erudito en una materia, pero sí tiene también que ver la presentación. Sí, eso también es importante. Aquí están unas palabras con las cuales se le puede preguntar a un perito. O sea, explique su peritaje, su metodología y sus conclusiones. Es una parte importante que se le puede preguntar a un perito. Describa. Y en este caso, él va a comenzar el por qué. El por qué usted llegó a esto. El cómo comenta o cómo fue que usted dijo tal cosa. El cuándo fue o se constituyó en el predio fulano de tal. ¿De dónde obtiene sus conclusiones? Esta parte es muy importante. ¿De dónde obtiene sus conclusiones? Si el perito o testigo es confuso, pida aclaraciones. O sea, que ahí mismo la persona, la otra parte, ¿sí? Te puede pedir aclaraciones si es que no es preciso, si es que es confuso. Por eso es que siempre es muy recomendable, antes de ir a una audiencia, hay que prepararnos, hay que leer los dictámenes y las respuestas que dimos en cada pregunta del dictamen. ¿Cómo se va a acreditar un perito? Pues cuando tiene dudosa experiencia, contradicciones, incongruencias e incoherencias, desarticulado en sus técnicas, denunciado, cuestionado, interés por quién le paga sus honorarios, parcialidad en general y quien no es fiel a su ciencia. O sea, son cuestiones pues que ahí le van a estar observando el juez, en este caso, los abogados, etcétera, y pues en ese caso es lo que le puede desacreditar a un perito. Finalmente, de este tema, probar es aportar, probar, estamos hablando de prueba pericial, prueba es probar, es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos y las razones para llevar al juez al convencimiento. Dice, para llevar al juez al convencimiento o la certeza sobre los hechos. Es decir, nosotros, con nuestros dictámenes periciales, estamos informando al juez, porque el juez no es erudito de todo. El juez no conoce de inmuebles, no conoce de rentabilidad, no conoce de valor, no conoce de construcción, pero no conoce de topografía, de medidas, de superficie. Pero los peritos se supone que sí. Entonces, un perito es aquella persona que está versada en aquella ciencia, en aquel arte, que da su opinión técnica, de acuerdo a un mecanismo, de acuerdo a un formato previamente establecido. Entonces, eso es a lo que se refiere este último apartado de ese abogado y académico colombiano, pues que a mí me parece que es muy correcto eso que está diciendo. Y bueno, pasamos ahora, porque el tiempo lo traigo un poquito encima y esta parte es larguita. De los trabajos que me ha tocado desarrollar, pues es uno que me gusta mucho, que me gustó mucho cuando lo hice. Fue un trabajo real, por supuesto, un peritaje sobre evaluación. Y ese fue establecer, así le llamo, esta fue una ponencia, de hecho, que yo presenté hace algunos años. Y ahorita les digo en qué concluyó esta ponencia. Es sobre el valor de las tierras que fueron afectadas por la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, que está ubicada en el estado de Aguascalientes. Este trabajo se refiere al valor de las tierras que fueron afectadas efectivamente por la construcción de esa presa, que está ubicado aquí en Aguascalientes y que se terminó de construir en el año 1928. Lo que pasa es que esas tierras desde aquel tiempo que se afectaron y se construyó la presa, pues nunca se pagaron, nunca se hizo la indemnización correspondiente. Y en este caso los comuneros fueron los afectados, se les afectó una superficie considerable, ahora vamos a ver cuánto, pero ellos tramitaron varios juicios ante el Tribunal Agrario
para que se les pagaran las tierras. Correspondió a Indavín, porque Indavín hace evaluación de bienes nacionales, por supuesto, hacer el avalúo de las tierras, en este caso de las tierras afectadas para la presa. Y bueno, cuando Indavín saca su avalúo, emite su avalúo y lo conocen los comuneros. Los comuneros son un tipo de propiedad social que junto con los ejidos se llama propiedad social y abarca pues la propiedad comunal y la propiedad ejidal. Cuando los afectados se dan cuenta del valor que le asignaron a ese avalú, a esas tierras, pues se inconformaron, ¿verdad? Se inconformaron y pidieron una prueba pericial. Propusieron ante el Tribunal Agrario una prueba pericial en evaluación, precisamente, en los términos establecidos por el Tribunal Agrario. Vamos a ver en qué términos lo pidió el Tribunal Agrario. Este avalúo es el que aquí se presenta. O sea, yo participé en la prueba pericial nombrado, en este caso, por los comuneros, por los afectados. Bueno, entonces, en este caso, el presidente de la República emite un decreto presidencial, en este caso, para construir el primer distrito de riego del país en el año 1926. Se afectan los bienes comunales del poblado San José de Gracia en Aguascalientes para construir la presa Plutarco Elías Calles. Repito, fue en el año 1926 cuando se inició la afectación. Aquí tenemos una imagen satelital de la presa Calles. Hacia la parte derecha vemos el poblado San José de Gracia en la actualidad. Quiero decirles que este poblado en aquel tiempo, cuando se hizo la afectación, no estaba ahí, en ese lugar. Este poblado estaba precisamente en el vaso de la presa. Tuvieron que construirles casas nuevas, ahí donde está ahorita, precisamente porque, bueno, quedó inundado el poblado. Cuando yo hice mi estudio, yo tuve que hacer muchas o varias visitas a campo. Me entrevisté con los comuneros, con los representantes, conocí una maqueta como de 20 metros por lado, así, enorme maqueta que tenían ellos ahí de todo lo que eran las tierras de ellos, las tierras que tenían ahí en el vaso de la presa. El poblado, estaba también el poblado, ya en aquel tiempo era un municipio, por cierto. Y pues bueno, fue un tema para mí muy, muy interesante, muy complicado, ahora que te les voy a explicar un poquito más de ese asunto. Bueno, pues realmente la superficie afectada, ahí está, fueron 600 hectáreas de riego de aquel tiempo, 655 hectáreas de cultivo de temporal y 200 hectáreas de agostadero. ¿Cuál es el objetivo de esta charla sobre este asunto particular? Pues dar a conocer la metodología utilizada, que utilicé yo, un servidor, para establecer el valor de las tierras afectadas a los comuneros del poblado San José de Gracia, Aguascalientes, por la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, cuando se creó el primer distrito de riego del país. En este caso hablamos de 11.800 hectáreas, es lo que forma ese distrito de riego. Esa es la cortina de la presa. Esta presa, por sus características y demás, es una presa que pocas veces se ha llenado, pocas veces ha llegado a su máxima capacidad, muy pocas veces, escasas veces. En ese momento, esa imagen que está ahí, por supuesto, es una imagen real. Así estaba cuando yo acudí a hacer las visitas. Estaba muy por debajo del nivel del vertedor, precisamente. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez la cuenca no es tan grande, no es tan... Y también además de que no hay muchas lluvias en Aguascalientes, y son varios motivos seguramente por los que esa presa pocas veces se ha llenado a su máxima capacidad. Para llevar a cabo el trabajo, pues tuve que hacer investigación documental, visitas de inspección ocular a la zona de estudio, investigaciones de mercado, entrevistas con informantes clave, en este caso, personas que conocieron en aquel tiempo los terrenos afectados. También investigamos acerca de las resoluciones presidenciales de confirmación y titulación. También la resolución presidencial emitida por el Tribunal Agrario, fue en octubre del 2007, planos de los bienes comunales, dictámenes periciales, cuestionario pericial, etc. Yo en este caso, estamos hablando de bienes de tipo social, de bienes comunales, de bienes ejidales. Yo trabajé en aquellos años en reforma agraria. Conocí un poquito también el tema agrario, en fin, y es como un poquito, empecé a investigar todo lo relativo
desde la titulación de los bienes comunales. Ubicamos el inmueble, se llevaron a cabo inspecciones oculares, se toman fotografías. Ahí estamos, de hecho, en las fotografías de la parte derecha, yendo en lancha, porque en ese momento, pues la presa, las tierras, casi en su totalidad ya estaban inundadas por el agua. Hicimos varias visitas. Se investigó la calidad de las tierras. Esta parte era muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando Indavi emite su avalú, en este caso avalú, pues establece, yo tengo el avalú, por supuesto tuve y tengo toda la información que a mí me proporcionaron los comuneros. Indavi le llama tierras pedregosas en aquel tiempo que hizo el avalú, y eso de alguna forma causa una cierta impresión. Entonces yo quise conocer, pues, qué tipo de tierras eran, ¿verdad? Porque una tierra pedregosa es esa tierra muy específica, y en la propia resolución del tribunal se hablaba de una superficie importante de tierras de riego y tierras de temporal y tierras de gozadero. En fin, yo por eso me puse a investigar bastante con personas que vivieron, que les tocó vivir en aquellos años, y les pregunté acerca de que me platicaran cómo eran las tierras de aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, me decían a mí que eran tierras de riego, que efectivamente que eran regadas. En aquel tiempo pozos casi no había, o no había pozos seguramente, pero eran regadas de presas ubicadas aguas arriba de los terrenos de riego. Y en fin, ellos me comentaron muchas cuestiones acerca de la calidad de las tierras, porque esa parte pues es muy importante, refleja el valor de un inmueble, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, tomamos en cuenta naturalmente los índices de precio al consumidor, en aquel tiempo emitidos por el Banco de México, después ahora últimamente por el INEGI, ¿verdad? Se investigaron antecedentes históricos de la región, de la zona, y bueno, también yo me vi en la necesidad de, como se trataba de evaluación de predios rústicos, de un predio rústico muy grande, muy importante. Recuerdo que acudí a un curso a la Ciudad de México, ante FECOBAL, con expertos agropecuarios. Ahí estuvimos practicando. Yo les expuse brevemente el asunto, ¿verdad? Lo practicé con algunos de ellos, porque sí era un asunto un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, yo acudí a un curso a la Ciudad de México. Total que bueno, todo ese tipo de información aquí la tenemos, FECOBAL, INEGI, el Banco de México, etcétera. Aquí tenemos la placa de la presa, precisamente, con algunas características. Esta presa, ahí está el año que se construyó, se terminó, la altura de la presa, la capacidad son 340 millones de metros cúbicos, tiene una longitud de cortina de 283 metros, y una altura de 63 metros a nivel de vertedor, y 66, creo, algo así se ve, a nivel de la corona de la presa. En fin, son datos ya, una placa muy antigua, que se puso durante la construcción de la presa. Y bueno, controversia legal. Se afectan 1,455 hectáreas, 89 áreas, 82 centeáreas, y después de 80 años no se habían pagado. No estaban pagadas las tierras. Había habido juicios y más juicios ante el Tribunal Agrario, y nada. Ese era el motivo principal. Entonces, en 2007, el Tribunal Agrario emite ya una resolución después de años que les llevó a estudiar el asunto, más que nada para ver la procedencia de las tierras, de pagar las tierras a los comuneros. Yo tuve y tengo todavía ahorita la resolución, la sentencia de 100 hojas, la pura sentencia del tribunal es de 100 hojas, donde ya reconoce que efectivamente es procedente hacer el pago de las tierras, y entonces ordena a Indavi como entidad pública para que lleve a cabo la evaluación, y para que en este caso Semarnat y la Comisión Nacional del Agua, antes llamada Comisión Nacional de Irrigación, llevar a cabo el pago al momento del día de hoy, a ese momento del avalúo, ¿sí? Esa fue la situación. En este caso, pues lo que propuso el Tribunal Agrario, y me parece de entrada que es lógico, pero tal vez no realista, es que el valor se establezca en el año en que se produce la afectación. Así es realmente, ¿no? O sea, en el año de 1926. Para pagarse
y transportar el valor a través de índices al 2010, ¿sí? Aplicando el artículo 7º, fracción segunda, de la ley del ISR, que establece precisamente cómo se actualizan los valores. Ese artículo, de hecho, en este momento ya está fuera de, ya está caduco, ya no existe ese artículo, pero en la época que se hizo todo el trabajo, estaba vigente ese artículo. Era actualizar, pues, el valor que se le estableció en el 26 y llevarlo hasta el 2010. O sea, muchos años, por supuesto, ¿no? Muchos años después. Aquí la situación que se presentó es que pues, era muy difícil determinar el valor de las tierras, primeramente para el año de 1926. O sea, realmente no había información suficiente, y yo lo comprobé. Yo tengo la avalúo, tuve la avalúo de Indamin, bueno, pues ellos también hicieron lo que pudieron porque no había información. De 80 años para atrás, pues, no hay información. Entonces, era realmente muy difícil encontrar un valor creíble, real, para aquel tiempo y trasladar ese valor a valor presente. Realmente era muy complicado, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues aquí fue algo que con lo que yo me topé, ¿sí? con ese problema. Y entonces, pues yo aquí lo que entendí es que no podía partir. Yo hice múltiples y amplias investigaciones por diferentes vías. Acudí a muchas instancias realmente para tratar de buscar información y la verdad es que no encontré nada que fuera confiable, ¿sí? Porque yo siempre digo esto, si todavía hace unos años para acá, las escrituras de los predios, o sea, buscar una escritura, el valor de una escritura, pues es lo más adecuado. Pero si todavía hace, no sé, 5 o 10 años para acá, no le ponían los valores comerciales a una escritura, hace 30 o 50 o 80 años, yo no sé qué habría en aquel tiempo, pero por supuesto que no era nada confiable, o sea, no resultaba confiable de entrada el valor inicial. Entonces, si el valor inicial no era confiable, pues aunque la técnica para darle seguimiento y transportar el valor o actualizarlo, pues no iba a llevarnos a resultados confiables. Ese es mi punto de vista. Ese fue mi punto de vista. Yo busqué, y si busqué, encontraba cosas así muy generales que la verdad me tardé días con mi personal buscando información. Me tardé días. Yo pedí ampliaciones, pero para eso también, antes de que el asunto concluyera, las personas me hicieron la invitación, o sea, como con 3 meses de anticipación, cuando ellos ya comenzaban a hacer la prueba pericial, ya me dijeron que requerían esto. Y yo tuve tiempo para hacer mis investigaciones y mis búsquedas con toda anticipación. Yo me tardé en entregar este trabajo 3 meses. 3 meses porque no encontraba información, realmente, ¿no? Y pues bueno, fue un poquito complicado para mí. Dice, por la problemática encontrada, se optó por seguir la forma tradicional que consiste en buscar comparables de terrenos que en este momento se estuvieran comercializando, así de plano. Yo no pude hacerlo como el tribunal lo pidió. De alguna forma hice algo análogo, pero no exactamente. De los 3 tipos de terreno, o sea, eran de riego, temporal y agostadero. Llevar a cabo la homologación respectiva y proceder a transportar ese valor hasta el año de 1926, año en que se produce la afectación a través de los índices nacionales de precios al consumidor. Dice, como los índices nacionales aparecen a partir del año 50, se optó por manejar los índices nacionales de precios al mayoreo. Anteriormente se manejaban precios al mayoreo, que tenían que ver con una serie de productos del campo, trigo, maíz, frijol, etcétera, ¿no? Y bueno, transportar pues esos valores hacia el pasado, hasta llegar al año de 1926. Eso fue lo que hicimos nosotros realmente en el despacho, porque la otra opción pues no se podía llevar a cabo. Yo no la pude llevar a cabo realmente, ¿no? Bueno, ahí están datos de coordenadas, de ubicación, etcétera, ¿no? Bueno, aquí defino a grosso modo que son terrenos de riego, etcétera, terrenos de temporal, de cultivo de temporal, terrenos de agostadero. Ahí defino más o menos. Total que tenemos pues, ahí están las superficies nuevamente, las calidades, 600, 655, 200, total, 1,455 hectáreas. Son las que se afectaron para la construcción de la presa Plutarco Elías Calles. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya después de que estuvimos trabajando por un mes, sería aproximadamente o más, seguramente, buscando comparables de aquel tiempo, que no los encontramos, no me parecieron confiables, pues nos abocamos a hacerlo de esta manera. Yo consulté incluso a algunos abogados, tampoco sabían la ciencia cierta, porque esas cuestiones son cuestiones novedosas, que pues, decían, pues sí, si no hay otra forma de hacerlo, pues hay que justificarlo como se pueda, ¿verdad? Entonces, pues lo que hice fue buscar información de terrenos de riego, de terrenos de temporal y terrenos de agostadero. Ahí están 16 comparables en total. Se llevó a cabo la homologación. Ahí está la homologación por zona, ubicación, forma, topografía, calidad, comercialización, etcétera. Ahí está lo que hicimos ahí nosotros en el espacio. Llegamos a este recuadro, a este cuadro que está aquí a continuación, las tierras de riego. Se llegó a la conclusión de un valor de 47,000 y pico de pesos, pero hicimos un descuento, una rebajita, 42,000 por la obra que ya existía en ese momento. Las tierras de temporal, 30,900 y quedó en 27,800. Las tierras de agostadero, 17,000 pesos, quedó en 15,000 pesos por hectárea. Después, lo que se hizo fue hacer una homologación por las calidades diferentes de tierra que teníamos, y se llegó a un valor homologado de 32,381.55 pesos por hectárea. Ese fue el valor que llegamos para este momento, Entonces, finalmente, si yo tengo una superficie de 1,455 hectáreas por los 32,000 pesos por hectárea, pues me da un valor de 47 millones, me dio un valor de 47,144,000 pesos. Muy bien. Bueno, quiero decirles como un dato, nada más, que, pues, bueno, yo, aunque sí es cierto, iba como perito evaluador de la parte inconforme de los comuneros, bueno, pues de alguna manera yo no es que tuviera que ver con ellos, que le alzara, que le incrementara, nomás porque sí, ¿verdad? ¿No? De alguna manera, pues no. Pero mi avalúo sí salió más alto, un poco más alto, un poquito más alto que el avalúo de Indavi. Indavi, de hecho, realizó 2 o 3 avalúos. Tiene uno por ahí de 9 millones de pesos, otro por ahí primero uno de 27 millones de pesos, otro de 9 millones, y uno más adelante con el cual el Tribunal Agrario le ordenó, después de que ya concluyó la prueba pericial donde yo participé, le ordenó practicar un nuevo avalúo, precisamente, ¿no? Bueno, total que aquí estoy presentando los 47 millones al que yo llego en el año 2010. Y esto transportado, yo lo transporté para atrás, ahora sí, para atrás, hasta el año de 1926, y yo llego a 1,201,000 pesos. Pero para eso, ¿cómo le hice para hacer eso? Bueno, por índices. Aquí yo lo que hice, bueno, como en ese momento, hasta el año de 1950 llegaban los índices de precios al consumidor, y de ahí para atrás entraban los de precios al mayoreo, yo lo hice como por partes, por dos partes, en dos partes. Hice un primer cálculo del 2010 al año de 1950 por índices. Ahí están mis índices y lo multiplico por el valor que le asigné al año 2010. Y bueno, yo finalmente llego en la parte de abajo, dice valor de los terrenos referidos al año de 1950, aumentando los 3 ceros que se le quitaron a la moneda, porque recordemos que en el año del 92 se le quitaron 3 ceros a la moneda. Sí, entonces en este caso ahora yo se los agregué. Yo se los agregué porque ya fueron quitados, porque yo voy para atrás, ¿sí? Entonces yo llegué a un valor finalmente ya, con esto de los 3 ceros, de 3,660,000 pesos. Es lo que yo estoy obteniendo de valor del terreno al año de 1950, por índices, después al consumidor. Bueno, después utilizo los índices de precios al mayoreo. Repito, porque en aquel tiempo estaban de esa manera. Yo consulté, me tardé en buscar esas tablas, no lo encontraba. También, de hecho, Indavi así lo hizo, pero yo no encontraba las tablas en ese momento. Tuve que buscar y buscar y buscar. Y bueno, sí encontré las tablas. Entonces yo ahora llevé el valor del año de 1950 al año 1926, que es el año en que se produce la afectación. Y en este caso, pues, el valor de los terrenos referidos a ese año, del 26, como se ordena en la resolución del Tribunal Agrario,
llegamos a un valor de 1.201.000 pesos. 1.201.000 pesos. Repito, trabajado esta segunda parte por índices de precios al mayoreo. Esos precios al mayoreo son precios establecidos tomando en cuenta productos del campo, porque en aquel tiempo todo era, o la mayor parte de las actividades eran de campo, eran rústicas, de producción agropecuaria, precisamente, ¿no? Entonces, llegamos finalmente, y yo lo que hago es ahora, como para decir, a ver, el Tribunal Agrario, finalmente, yo propongo que para el año del 26, el valor de los terrenos afectados es de 1.201.000 pesos. Y este valor para el año 2010, que es el año que se iba a pagar el terreno, llega a un valor de 47.144.000 pesos. Es decir, yo al tribunal le presento de esta forma la información. Y claro, por supuesto, la prueba pericial, porque también debo decir que el Tribunal Agrario, o los abogados de las partes, de la parte de los comuneros, propusieron, aparte de establecer el valor, una serie de cuestiones, de preguntas que yo debía contestar. Y en esas preguntas que yo debía contestar, yo le expliqué la problemática que tuve para poder llevar a cabo el avalúo a partir de como él lo indicó, o sea, a partir de valores del año 26 y traerlos al 2010. O sea, yo le explico esa problemática precisamente en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo finalmente de esta forma hice el trabajo. Y yo, como comentarios finales, yo comento lo siguiente. Ese trabajo fue una aplicación importante en el ramo de la evaluación agropecuaria, que requirió poner en práctica conocimientos, técnicas y experiencias de diferentes ámbitos que van más allá de los aspectos cotidianos, porque fue necesario realizar investigaciones documentales, históricas, jurídicas y trabajos de campo. El trabajo en sí fue enriquecedor, ya que se recibió retroalimentación de personas que tienen relación con la evaluación, por supuesto, pero también de historiadores y abogados. Bueno, finalmente, yo comento, como el avalúo practicado por el INDAVI tenía un valor muy inferior o inferior simplemente del resultado de este avalúo, el Tribunal Agrario, que es un tribunal federal, por cierto, ordenó a INDAVI llevar a cabo un nuevo avalúo. Hecho que en este caso, por supuesto, pues benefició de alguna forma a los comuneros. O sea, al salir un avalúo, o sea, si ellos proponen la prueba pericial a los comuneros y el avalúo que se realizó resulta más alto en beneficio de ellos, pues bueno, o sea, es una prueba, están probando de alguna forma, ¿sí? No quiere decir, esto no quiso decir que el valor que yo le asigné a las tierras es el valor que se le iba a pagar a los comuneros. No, una prueba pericial trata de probar, de alguna forma de probar cuánto vale una cosa. Pero finalmente, la última palabra en todas las cosas jurídicas las tiene el tribunal, las tiene el juez. En este caso, sin embargo, bueno, si había un avalúo producto de una prueba pericial ofrecida por los comuneros que tenía cierto valor o un valor más alto que el de INAVI, bueno, el tribunal dijo, caray, pues bueno, vamos a pedir al Tribunal Agrario que emita un nuevo avalúo. Y efectivamente, nosotros los peritos, bueno, en asuntos judiciales, normalmente no le damos seguimiento final a un asunto, porque bueno, uno participa en un cierto proceso nada más, en una parte de un juicio nada más, pero como, bueno, yo conozco muchos abogados aquí de Aguascalientes, después me encontré al abogado de la parte de los comuneros y me dice, contento, alegre, ¿sabe qué querés, ingeniero? ¿Qué pasó? Que el Tribunal Agrario ordenó al Tribunal, al INDAVI, llevar a cabo una evaluación, una nueva evaluación, y eso nos permite tener una esperanza de que le vaya a subir un poquito más al valor de las tierras. Al final, creo que, no recuerdo exactamente, no creo que tampoco mentiras, pero parece ser que sí subió un poquito el valor, y finalmente, pues yo creo que en este momento ya no he preguntado en qué quedó, porque ya hace algunos años, pero yo considero que en este año, pues ya se les pagaron las tierras a los afectados por la construcción de la presa Plutarco Elías Calles. Bueno, hasta ahí llegó este bloque. Este fue un caso práctico. Yo siempre digo que no hay avalúo perfecto, y menos un avalúo como esto. Es una aproximación, para mí es una aproximación, porque después de tantos años como que es muy complicado, pues llegar a decir esto es lo correcto, esto es lo único, esto es lo preciso. No. Probablemente, tal vez tampoco lo que hizo INDAVI,
pero ellos, bueno, ellos quisieron cumplir con el mandato del tribunal, ¿verdad? Pero bueno, yo de una forma traté de buscar otra alternativa diferente, es lo que yo quise hacer, porque yo no podía llegar al mismo valor. ¿Por qué? Porque a mí me estaban contratando los comuneros, yo tenía que presentar un nuevo avalúo al juez, al tribunal, y bueno, el tribunal ya tendría que decidir qué hacer. ¿Y qué hizo? Pidió hacer un nuevo avalúo, porque finalmente el avalúo que es el válido, el oficial, no es el del perito de nosotros, sino es el del tribunal, es el del INAVI. Es el avalúo que seguramente ya se tomó en cuenta para que en este caso la CNA hiciera el pago correspondiente a los comuneros. Eso es lo que tiene que ver con este caso práctico que yo presenté en un congreso nacional en Michoacán, Morelia, el cual me fue premiado precisamente. Y pues bueno, me gustó. Y repito, tendrá sus detalles, tendrá sus errores, seguramente que sí, pero es lo que pude hacer finalmente, ¿sí? Y finalmente quiero platicarles sobre algunas recomendaciones. En mi actuar como perito del ámbito judicial. Muchos de ustedes ya incursionan seguramente, unos más que otros, etcétera, ¿no? Yo recomiendo esto. Procurar leer los expedientes directamente en los juzgados, con el objeto de extraer toda aquella información que sea importante. En ocasiones los abogados llegan, mire, ingeniero, aquí está, o arquitecto, aquí está la documentación, aquí con esto haga su trabajo, ¿no? Pero si el asunto es complejo y si uno es nombrado tercero en discordia, yo siempre acudo al juzgado. Una o dos veces o las que sean necesarias, ¿no? Hay asuntos que me han tocado realizar peritajes, en este caso no avalúos, peritajes muy complicados, muy confusos, que han tenido hasta 7 tomos, cada tomo como de 3 kilos. Es complicado realmente porque a mí me gusta leer desde la demanda. Me gusta leer qué demanda la parte actora y qué contesta la parte demandada. Cuáles son los argumentos que cada uno presenta, ¿sí? Entonces, hay asuntos que no, que son más delgaditos, asuntos que más es un tomo, etcétera, pero hay asuntos complicados. Entonces, bueno, yo recomiendo acudir a los juzgados, al tribunal, a leer directamente los expedientes cuando sea necesario. En todos los casos, pedir anticipo. Eso siempre lo decimos, porque de repente uno empieza a trabajar y no sabemos quién va a pagarnos y demás. Entonces yo siempre pido un anticipo. Ahora, hay personas que yo los conozco, abogados, por supuesto, yo trabajo mucho con abogados, siempre son mis clientes, que los conozco desde hace 30 años o 25 años, que son personas que siempre se han conducido conmigo correctamente, o sea, nunca me han quedado mal. Yo a esas personas nunca les pido anticipo. Pero una persona que llega conmigo por primera vez y me pide un peritaje, pues siempre le pido anticipo. Si no, no le hago el trabajo. Así en definitiva. Tercero, los dictámenes y avalúos que realizamos se convierten en documentos públicos. Se debe tener cuidado con su contenido. Efectivamente, o sea, yo de repente me llega un avalúo y empiezo a vaquearlo y de repente empiezo uno a ver ahí detalles, ¿no? Que a veces, si no tuve cuidado en hacerlo, pues de repente ahí se dan cuenta de cómo trabajé. Yo lo que he comprobado con el tiempo es que efectivamente cuando yo veo yo mis mismos avalúos que hice hace 10 o 15 o 20 años, pues en verdad, o más, a veces me da pena, ¿eh? Porque pues, en aquel tiempo las fotos, siempre yo le he pegado fotos, ¿no? De repente las pegamos de otra manera, pues actualmente ya la técnica y demás, pues ya es diferente. Pero, o sea, como que sí va uno evolucionando, creo yo que con el paso del tiempo, sí va uno mejorando, creo yo, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener cuidado porque los avalúos y los peritajes, de repente los tiene o están en manos de muchas personas. Cuarto, los dictámenes y avalúos deben realizarse con todo el fundamento y la técnica que sea posible. Claro, por supuesto. Quinto, el perito nunca le ganará a un juez en la discusión de algún asunto. Seamos prudentes. Yo tengo pocos casos de estos, pero sí me ha pasado. Una ocasión recuerdo que hice un avalúo de un predio rústico por allá en una zona un poquito difícil de llegar. Y recuerdo que, bueno, me llevaron la escritura y demás, empecé a leer y demás. Y bueno, ¿qué sucedió? De que yo vi por ahí unos datos en la escritura, era una especie de coordenadas, pero coordenadas muy extrañas, se llaman coordenadas arbitrarias, que no son georreferenciadas, ¿sí? No son UTM ni tampoco geográficas. Datos así que se llaman coordenadas arbitrarias, así se llaman ese tipo de coordenadas.
Yo en ese momento, claro, respeté medidas, superficie, colindancias, todo, escritura, pero esas coordenadas como que en ese momento, esto hace como unos 10 o 15 años, no sé tanto, por como que dije, bueno, ¿y esto para qué lo voy a poner? Es un elemento que no le da valor al documento. Si fueran georreferenciadas, UTM, por supuesto que tenía que ponerlas, si existía, pero no eran tal. Yo no las puse. Bueno, emití mi dictamen, se fue al juzgado. Al poco tiempo, la parte que me estaba pagando me dice, oye, ingeniero, es que ¿sabe qué? Su avalúo se lo rechazaron. Ah, caray, ¿por qué? Pues no sé, pero se lo rechazaron. No, pues mañana voy al juzgado. Al día siguiente me fui al juzgado, precisamente, y hablé con el juez. Yo, pues tengo trabajando aquí muchos años, a todos los conozco, magistrados y jueces, ¿no? Llegué y ya pedí hablar con el juez y ya me pasó el juez. Y bien, al principio bien, oh, mire, ingeniero, es que lo que pasa es que aquí le faltó agregar estos datos que están aquí en la escritura. Y le dije yo, sí, señor juez, pero es que lo que pasa es que esos datos, desde mi punto de vista, técnicamente no dicen nada, o sea, son datos, son coordenadas arbitrarias. Me dice él, no, pero tuvo que haberlos incluido, así me dijo, textualmente. Y yo le alegué un poquito y me dijo, no, ingeniero, tiene que ser así como yo digo, así como yo digo. Y el avalú queda fuera. Ah, caray. Bueno, pues finalmente esto me recuerda cuando hace tiempecito vino un magistrado aquí con nosotros a Colegio de Aguascalientes a darnos una conferencia, un curso sobre juicios orales y demás. Y recuerdo que ese magistrado, un magistrado muy competente, por cierto, me pareció muy capacitado en muchas cuestiones jurídicas y demás, y nos dijo eso mismo precisamente, eso nos comentó. Ustedes nunca se pongan en contra de un juez porque no le van a ganar y van a perder ustedes. Bueno, a mí me tocó perder, entre comillas, porque a partir de ese día, en ese juzgado, nunca más fui nombrado perito. Nunca más, o sea, yo lo entendí que fue por eso, porque hubo contradicción con el juez. Y a partir de ese momento, pues ya nunca fui nombrado perito, pero pues finalmente, con el tiempo uno va a tener un trabajo a través de los abogados mismos de las partes. Entonces no me influyó a mí realmente, pero sí me di cuenta que fue por eso. Sexto, cuando actuamos como perito de una de las partes, la parte que nos nombró nos pagará, no hay ningún problema. Yo prefiero la parte actora que la parte demandada. ¿Y todo por qué? Porque yo quiero hacer mis cosas bien y casi siempre, o muy seguido, tiene la razón la parte actora. Me ha tocado ocasiones que tiene razón la parte demandada, pero muy pocas veces. Por eso es de que yo prefiero, yo siempre que un abogado me busca para un trabajo, yo le pregunto, oiga, ¿y usted es parte actora o demandada? No, soy actor. Ah, bueno, muy bien. No, soy demandado. Ay, bueno, ya veré yo si lo acepto o no el cargo, ¿no? Pero es complicado de repente. 7. Cuando actuemos como peritos terceros en discordia, o sea, nombrados por el juez, antes de aceptar el cargo, debemos saber quién pagará los honorarios. Yo, bueno, siempre pregunto y la gente, es más, cuando ha habido ocasiones en que yo fui nombrado en un asunto, y ha habido ocasiones que a mi oficina llega primero la parte actora, es decir, ¿no? Llegó el abogado, oiga, fíjese que traigo este asunto, fue nombrado usted tercero en discordia en tal asunto. Ah, muy bien. Yo le digo luego, mire, pero yo trabajo de esta manera. No, sí, de acuerdo. Mi cliente tiene la razón, no hay ningún problema. ¿Usted le paga? Sí, aquí le pagamos nosotros. Ha habido casos en que llega la parte demandada a los cuantos minutos, me busca y pues entra, ¿no? Conmigo, ¿no? Me dice lo mismo, le digo, oiga, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Yo trabajo de esta forma, así, correctamente. No, mi cliente tiene la razón, no hay ningún problema, adelante, yo le pago sus honorarios. Hay ocasiones que yo he dejado bueno, he rendido mis dictámenes, yo rindo tomo mis dictámenes, porque una vez que uno acepta un cargo de perito, ya no podemos echarnos para atrás, ¿sí? Nos pueden multar, etcétera, y bueno, yo lo saco de todos modos, pero ha habido ocasiones en que no me han pagado mi complemento. ¿Por qué? Porque el dictamen, mi avalúo, lo que sea, no le gustó al abogado o al cliente. Y bueno, yo prefiero que no me lo pague, de veras, así, prefiero que no me lo pague, pero también no hago esto. A veces me han dicho, no, pues ahora dale la contra. No, yo no puedo hacer una cosa de esas, de que porque no me pagó el dictamen o el avalúo, lo hago contrario a sus intereses. No es correcto. Creo que no es ético. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. 8. Debemos guardar discreción sobre los asuntos que nos confieren, sobre todo cuando el juicio todavía está en curso legal. Yo, pues, me he dado varias veces de llevar ponencias y artículos y cursos y etcétera, ¿no?
pero trato de hacerlo cuando ya el juicio está concluido, porque no se debe de manejar información, aunque en este caso es para fines académicos, ciertamente, pero no se debe manejar información. O bien lo que yo hago, normalmente lo que yo hago también es cambio los datos del juicio. Le cambio el número de expediente, el juzgado, las partes, de manera que no lo puedan identificar, pero sobre todo dejo que pase el tiempo para después que ya el asunto haya concluido, ya haya sentencia, pues entonces yo lo puedo ya presentar en un curso, en un congreso o lo que sea, ¿no? Excepto un asunto, el de la presa Calles, precisamente, ese asunto, yo sí lo presenté en esa ponencia que yo les digo, aún sin haber concluido. Yo en ese caso, era un caso muy especial, que incluso se trató en medios informativos, periódicos y demás. Ese caso en particular de que no se les pagaban las tierras. Cuando yo quise participar en esa ponencia, en Morelia, Michoacán, precisamente, yo consulté al abogado que lleva el asunto, consulté a los comuneros y les dije, y ellos les pareció, al contrario, interesante que yo lo diera a conocer, porque ellos lo que querían era que se diera a conocer, pues, cuál era el valor de las tierras afectadas. Pues bueno, yo me atreví a hacerlo, lo di a conocer antes de que concluyera el asunto, pero yo tuve la autorización del abogado defensor, precisamente, y de los propios comuneros que fueron afectados, ¿sí? Pero normalmente no lo hago. Y por último, es muy importante no olvidar, como yo lo dije hace rato, los términos legales para aceptar un cargo y rendir un dictamen. De lo contrario, la parte que representamos en este caso quedará indefensa y podrá fincarnos responsabilidades. Es decir, si yo un cargo lo acepto el cargo de perito que me confiere una de las partes y no rindo el dictamen, pues esa parte queda indefensa, es decir, queda sin efecto ya y se va con el dictamen de la otra parte. Es muy complicado. Por eso es de que si aceptamos un cargo, pues tenemos que rendir el dictamen porque de otra manera lo dejamos indefenso y se va el juzgado con el dictamen que sí fue emitido. Es peligroso, es delicado, se puede perder un juicio a causa de un dictamen pericial. Porque recordemos que la prueba pericial es una de las pruebas más importantes durante una prueba pericial. Y es todo, señores, compañeros y compañeras. Es lo que traía yo, esos comentarios, estos trabajos que yo he realizado. Y pues mi forma de pensar es esa es mi experiencia que yo he tenido en algunos años de trabajo judicial. No sé todo, por supuesto, he aprendido, voy todavía aprendiendo en la práctica lo que no debo hacer, lo que sí debo hacer y pues trato de aprender algo, pero no sé todo, por supuesto, ¿no? Eso es lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Gracias al ingeniero José de Jesús Orenday Carrillo por su tan interesante charla. Yo casi estoy seguro que cuando presentó la lámina final donde daba las gracias a la totalidad de asistentes, pude escuchar los aplausos de cada uno como cuando lo escuchamos en las ponencias. Si me permiten, agradeciendo nuevamente al ingeniero Orenday, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Tengo anotadas algunas aquí que estuve copiando del chat. Propongo la dinámica que leo una de las que se publicaron en el chat y abrimos los micrófonos por si alguien quiere preguntar de viva voz, o si no, continúo con las que tengo anotadas. Le preguntan al ingeniero Orenday, el ingeniero Raúl Bravo, dice que tiene varios peritajes que no le han pagado. Él opina que falta alguna jurisprudencia para que los honorarios sean pagados con antelación o con ingreso de las partes del billete de depósito. ¿Cuál es su opinión al respecto, ingeniero Orenday? Fíjense que este tema es muy, muy interesante, ¿no? Como les dije, yo tengo muchos asuntos que me han adeudado, no me han pagado. Aquí, al menos en Aguascalientes, aquí en el Tribunal de Aguascalientes, se estila esto. Cuando yo invito, de repente en ocasiones yo no acepto un cargo. Y a veces el juez me dice, ingeniero, ¿por qué no lo acepto el cargo? Yo le explico esto precisamente, oiga, es que nadie me ha buscado, ¿quién me va a pagar a mí? El código prevé esto, el código aquí de Aguascalientes prevé precisamente que los honorarios del tercero en discordia los pagan las dos partes, al 50%. Pero aún así, bueno, yo, pues está bien, voy a entrarle, ¿no? Al asunto, lo voy a aceptar. ¿Qué pasaba entonces? Que ya estando en el asunto, pues a lo mejor la parte actora sí me lo pagaba, porque bueno, finalmente también,
¿quién tiene el interés jurídico en un asunto de estos? La parte actora. La parte demandada normalmente no lo tiene, normalmente no lo tiene. Hay casos en que sí, pero por lo general no lo tiene. Entonces, bueno, la parte actora, pues a lo mejor sí me busca, sabe que yo le pago su 50%, pero la parte demandada, pues no me busca, me dice, pues mire, déjeme hablar con mi cliente, etcétera. Entonces, bueno, hablo con el juzgado, con el juez, y me dice, me ha dicho, ¿sabe qué? Mete un escrito. Usted explique la situación que tiene y aquí se le paga, se le va a pagar. Meto el escrito y bueno, el escrito entra al juzgado, empieza a caminar el asunto y ha pasado, créanmelo, 1 año o hasta 2 años, interponen recursos las partes y nunca me los pagan. Por eso yo sé que, bueno, cuando y doy vueltas y vueltas al juzgado para ver qué pasó, y ha habido ocasiones incluso, yo recuerdo un asunto que hice, pues muy interesante también, que lo presenté en un curso que di, el último curso que di hace, ¿qué será? 15 días o 22 días a Sonora, de una servidumbre de paso, precisamente, pues que en ese asunto era un asunto interesante, interesante, y no tan complicado, yo diría, porque fue un asunto que tenía que ver con topografía para ubicar la servidumbre, precisamente, dónde debería ser la servidumbre, y para ubicar el monto o el costo del terreno que se iba a afectar. Y entonces vi un abogado ahí conocido mío en ese momento que estaba en el juzgado, yo le separé, ¿no? Me dijo, ¿sabe qué? Acéptelo. Yo le apoyo para sus honorarios, yo le ayudo y creo que por el monto me parece que van a pagar bien. Porque hay que me digo que aquí en Aguascalientes el Código Civil establece que en asuntos judiciales de inmuebles se paga el 1% del valor del inmueble. Hecho que si un inmueble vale un millón de pesos o 100 millones de pesos, es altísimo, o sea, es 1 millón de pesos de honorarios, una cosa altísima, ¿no? Entonces, como que dijo el abogado, mire, aquí Fello si quiere el 50% y usted le va muy bien, y también a mí. Pues ándale, pues. Total que le entré a hacer el asunto y ya emití mi dictamen y demás. Salió, incluso hay una sentencia, porque hace unos días, hace 8 días o menos, pasé por donde estaba esa servidumbre. Era una construcción era un terreno de una constructora que estaba encerrado y estaba por medio de un terreno de buena calidad, de buena ubicación, y no podían salir los de la constructora, porque tenían que dar vueltas por todos lados y callecitas angostitas y demás, y entonces ellos propusieron de hecho de entrada una ubicación de su servidumbre. Hace 5 días pasé por ahí, porque yo por ahí vivo, más o menos, y me di cuenta que ya está abierta la servidumbre, o sea, el juicio ya concluyó. Yo fui el tercero en discordia en ese asunto, ¿sí? Entonces, mi dictamen fue positivo, por supuesto, ¿no? Pues estas personas, el abogado al principio sí hizo su... porque es un pequeño juicio lo que se hace. Es un pequeño juicio que lo que se hace paralelo al otro, ¿sí? Va cambiando paralelo al otro, un pequeño juicio de pago de honorarios. Es algo complicado. Yo no me dedico a este tipo de asuntos. Pero el abogado me dijo, yo se lo llevo el asunto. Pues yo le estuve preguntando al abogado, no, mira, ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya pasaron como 2 años y ya finalmente, pues yo ya no le he preguntado nada porque la verdad no me han pagado nada. Ese asunto no me lo pagaron, ese y otros más no me los pagaron. Hay ocasiones o hay estados de la República donde por fuerza quien propone la prueba pericial tiene que hacer un depósito previo. Pero aquí en Aguascalientes no existe eso, ¿sí? Aquí tienen que las dos partes pagarle al tercero en discordia, pero la parte demandada simplemente pues no lo hace. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el perito? Hacer escritos y demandas, y al final se supone que al demandado se tienen que embargar bienes y de ahí pagar el perito, cosa que yo no me dedico a eso, francamente. Yo por eso desde un principio digo, a ver, ¿quién me va a pagar? ¿Ustedes dos? Pues que sí. Ya cuando el demandado no me quiere pagar, ni le muevo mucho, porque ya sé que tengo que estar batallando y batallando y al final no consigo nada. Esa es mi opinión. Gracias, ingeniero. No sé si alguien de los presentes, las dos presentes, tenga alguna pregunta o sigo leyendo la que se escribieron en el chat. Bien, continúo leyendo. Pregunta el ingeniero Gerardo Sánchez Ramírez. ¿El cuestionario pericial se aplica tanto para el fuero común, para el fuero federal? Sí, efectivamente. Efectivamente, en el fuero común, por ejemplo, efectivamente, hay un momento que se llama plan de pruebas. Plan de pruebas donde el abogado de la parte actora, casi siempre es la parte actora la que propone la prueba pericial, porque es al que le interesa el asunto.
hacen su plan de pruebas, repito, yo lo dije hace un momento, que la testimonial, que la documental pública, documental privada, la inspección judicial y la pericial en este caso, ¿sí? Y ahí en ese momento él presenta los puntos que debe resolver el perito, las preguntas periciales, ¿sí? Y bueno, también en el aspecto judicial federal, también, por supuesto, a la última vez que yo participé en un asunto de estos, también, en este caso, fui nombrado perito oficial por el tribunal para un amparo, precisamente. Ahí uno interviene mucho, hay muchos asuntos que tienen que ver con topografía, déjenme les digo, muchos asuntos, pero muchos asuntos de eso, ¿no? Y por supuesto, el abogado de la parte interesada en el asunto, bueno, cuando llega a un tribunal federal, a veces un asunto, cuando ya fue resuelto, ¿por qué no decirlo?, en el foro común. Ya un juez del foro común dio una sentencia. Ya después de ahí se va a revisión al área de tribunales y se confirmó la sentencia. Y ya después lo que tienen que hacer es pedir el amparo del fuero federal para que los ampare la Justicia Federal acerca de la situación que están ellos presentando. Yo hace tiempo hice un dictamen muy complicado de unas tierras muy extensas y demás, donde ahí yo vi antes de mí muchísimos dictámenes periciales, realmente. Fue un asunto complicado y déjenme decir que en el fuero federal, pues ahí sí, el juzgado federal paga honorarios, ¿eh? Directamente tiene una tesorería, tiene recursos económicos que de ahí paga a los peritos. Repito, cuando nombra peritos de las universidades o de la PGR o diferentes dependencias de gobierno, esos peritos no perciben honorarios. Hacen los trabajos de acuerdo a su sueldo que tienen en esa dependencia. Por esa razón, muchas veces cuando yo llegué al Tribunal Federal, cuando hice el último asunto, el Tribunal Federal, yo vi el nombramiento como de 10 peritos, fíjense nada más. ¿Por qué? Porque se nombró el perito de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el fiscal? No, pues no tenemos peritos en esa área, así, así. Ya a veces nombraron también un perito de la Fiscalía de la República. No tengo peritos disponibles, así, así, así. De la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no tengo perito. O sea, pasó por diferentes instancias la petición del tribunal y en todas partes le dijeron que no tenían peritos. Bueno, mi opinión muy personal es que sí hay peritos. Lo que pasa es que esos peritos no les pagan, o sea, tienen que trabajar, y a veces trabajar con presión fuerte, porque son asuntos federales y hay presión fuerte ahí, y no les pagan más que lo que ganan ahí en esa dependencia. Entonces, pues bueno, realmente sí, se tiene que formar un cuestionario, no, el perito tiene que ajustarse a las preguntas, no decir cosas que no tienen que ver con las preguntas, porque el juez en ese momento, si el perito empieza a hablar de cosas que le interesan a su cliente nada más, pero que no tienen que ver con las preguntas oficiales, le echan abajo su dictamen. Muy bien, sí, muchas gracias. Gracias. Continuamos leyendo preguntas de las que se publicaron en el chat. Ingeniero Alberto Peña Nava pregunta respecto a los honorarios, ¿cómo se tasan, cómo se cobran en Aguascalientes? ¿Cuál es la base para el cálculo de los honorarios, ingeniero Olenday? Miren, de acuerdo a la parte oficial, uno maneja sobre todo inmuebles. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Tanto en avalúos como en dictámenes periciales. No es lo mismo exactamente, ¿no? No es lo mismo. El Código Civil establece, todavía hasta este momento, los aranceles de peritos. Dice que se pagará el 1%. A mí me parece muy alto, realmente. Pero lo que pasa es que para que se pague ese 1%, pues en ocasiones está en el código nada más, pero en ocasiones en la práctica, pues no se lleva a cabo, ¿no? Se tiene que hacer todo un juicio y demostrar que tiene la razón el perito y demás, y pasan a veces, no sé, meses y años para que le hagan válido ese pago. Pero además, como dije apenas un momento, el juez tiene la última palabra. O sea, si la tiene incluso a veces sobre el mismo código, el juez. Por ejemplo, en el caso de los avalúos, si un avalúo que rinde una de las partes sale, no sé, es $1,000,000 de pesos, la parte de actora, la parte demandada, $1,500,000 de pesos. Casi siempre la parte actora, o sea, el que está promoviendo el juicio, casi siempre el evaluador, con cierto reconocimiento, le pone un valor más bajo. El evaluador de la parte demandada le pone un valor más alto. Esto es porque muchas veces el evaluador de la parte actora, pues en ocasiones dice, pues se le pone un valor bajito,
puede ser que a la hora de rematarse el inmueble se lo adjudique mi cliente, o sea, la parte actora. Lo repito, casi siempre el avalúo de la parte actora lleva un valor más bajito y el de la parte demandada un valor más alto. Cuando hay una diferencia importante entre ambos avalúos, por ejemplo, se nombra un tercero en discordia. Esto varía un poquito de estado a estado. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, cuando la diferencia entre un valor y otro es mayor del 20%, es del 20% o mayor con respecto al valor mayor, el juez tiene la facultad de nombrar un tercero en discordia. Entonces, bueno, así se manejan los temas de los valores de los inmuebles. Lo repito, pues se paga el 1%. Pero el juez finalmente, al final, él va a establecer el valor. No importa que el código diga que el 1%, si al final se le establece que el demandado tiene que pagar lo que le corresponde por el avalúo, el juez va a determinar, y no exactamente el 1% o el 0.5%, porque es la mitad. El juez tiene la última palabra en todo, ¿sí? Pero se establece de esa manera. Ahora, para asuntos que tienen que ver en cuestiones prácticas, a mí llega conmigo, oye, fíjese que yo quiero nombrarlo perito, evaluador en un asunto, etcétera. Pues ahora sí que a veces la gente cobra, no hay una... Tenemos en el colegio, sí, ¿por qué no decirlo? Un arancel de honorarios, para honorarios, sí existe. Pero en la práctica, de repente, pues cobramos de acuerdo a como consideramos que es justo para nosotros. Yo puedo decir que si yo estoy haciendo un avalúo de un inmueble para un asunto judicial, que me lleva en ocasiones a que me pueden citar a una comparecencia, porque uno está expuesto a que lo citen a uno, y a más cosas, ¿no? A un término legal, etcétera. Si, no sé, es un decir, si el inmueble vale $1,000,000, por decir algo, pues bueno, si es un inmueble, también si está en la ciudad o si es foráneo, depende, pues yo considero que yo podría cobrar por un inmueble de $1,000,000 entre 3 y 5,000 pesos, ¿sí? Hay quienes me dicen, es poquito. Hay quienes me dicen, no, pues está bien. Pues ahora sí que son criterios diferentes. Pero yo por un inmueble de $1,000,000, yo cobraría entre 3,000 y 5,000 pesos como perito ante un juzgado. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Hay más preguntas que por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer para que el ingeniero Olenday nos apoye. Sin embargo, si el ingeniero Olenday me permite o nos permite, voy a poner en el chat aquí del Zoom. Posteriormente pondremos su correo también en las redes sociales y nos apoyaría si responde a los compañeros que le cuestionen, ingeniero, sus dudas, que son muy interesantes, pero como le digo, por cuestiones de tiempo, sí, claro. tenemos que avanzar. Agradezco nuevamente la excelente charla que nos da el ingeniero Olenday. Ahí está su correo en nuestro salón. Más adelante lo ponemos en redes sociales para consultar nos apoye resolviendo las dudas que quedaron por ahí en el papel, en el tintero. Me permito ceder la palabra ahora a nuestro compañero y amigo ingeniero arquitecto Gerardo Valencia Linares, que nos presentará la oferta académica para estos próximos días. Gerardo. Sí, muchas gracias, Rafa. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchó? Sí. Muchas gracias. Bueno, presentamos adelante, la oferta académica por parte de nuestro Consejo Técnico para esta semana y para los próximos días. El 8 de marzo, 9 de marzo va a haber una introducción a los criterios metodológicos de evaluación por parte del maestro Mario Márquez. El 16 de marzo, presentación del doctorado de evaluación UABC FECOBAL de la doctora Erika Chávez. El 23 de marzo, presentación de especialidad en evaluación por parte del COBAPROES FECOBAL, la maestra en evaluación arquitecta Nora Noriega y el maestro en evaluación arquitecto Sergio Ibarra. Curso 22 y 29 de marzo por el maestro Mario Rafael Márquez Tapia. Criterios metodológicos para la evaluación de inmuebles especializados. De 4 a 9, hora de la Ciudad de México, son 10 horas de capacitación. Aquí viene la información. En un momento más subo la oferta académica para que todos puedan disponer de ella y hacer su programación, inscripciones y pagos. El Colegio de Evaluadores de Nayarit nos invita al curso en línea Avalúo Referido y ISR Enajenación, con un horario viernes y sábado de 9 a 2 de la tarde.
el 11 y el 12 de marzo. Nuestro ponente es el especialista en evaluación, ingeniero Marco Antonio Cano Gómez. Son 10 horas de capacitación con un costo de 1,200 al público en general, incluyendo el IVA. Y aquí viene también la información para que se puedan inscribir. Este es el temario del mismo curso que acabamos de mencionar. Perdón, este es otro curso, pues que por el ponente me equivoqué. Evaluación de maquinaria y equipo e importancia de los Incoterms en el BRN y en la homologación de mercado. Expositor ingeniero Marco Antonio Cano Gómez. Un valor curricular de 10 horas, 25 y 26 de marzo, de 4 a 9 el viernes y de 9 a 2 el sábado. Esto es por parte del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora. También aquí vienen los datos para que puedan informarse. Y bueno, presentamos nuestra plantilla de cursos siguientes, que son el día 22 y 29 de marzo, criterios de métodos para la evaluación de inmuebles especializados, que ya comentamos por parte del ingeniero Mario Márquez. Evaluación de patrimonio por nuestra compañera la doctora Rocío Furlón Salgado, 18 y 25 de abril. Evaluación ambiental por el doctor Nezahualcóyotl Flores, 23 y 30 de mayo. Rangos, fórmulas y factores de ajuste al momento de ejecutar la homologación, la maestra Norma Aguilar, 21 y 28 de junio. Todo esto para que vayan preparando su agenda. Evaluación de condominio industrial por parte del maestro especialista en evaluación Manuel Basúa, 18 y 25 de julio. Evaluación multicriterios AHP por parte del doctor Luis García, 23 y 30 de agosto. Evaluación de árboles urbanos por parte del doctor Julio Torres Coto, 23 y 24 de septiembre. Mayor y mejor uso, herramienta para la toma de decisiones, de la ingeniero Gracia María Martinelli Pincione, del 22 y 29 de noviembre. Y por parte de INDAVIN tenemos el 4 y 5, métodos emergentes para evaluación de derechos de vía y ocupación de territorio, como ya comentamos, del doctor Nezahualcóyotl Flores, inmueble agropecuaria y sección específica de parte de la especialidad. El Instituto Mexicano de Evaluación tiene inmuebles patrimoniales el día 11 y 12 de marzo, y el CONAVAPI del 18 y 19 de marzo, tasas de descuentos, tasa de capitalización y tasa de rendimiento empleados en evaluación de bienes nacionales de inmuebles agropecuarios y negocios en marcha, por el maestro José Figueroa Palacios, maestro Mario Guerrero Soto, maestro Roberto Ibarra Cabellero y maestro Erasmo Arceta Morales, para la especialidad de INDAVIN de inmuebles, agropecuario y negocios. También seguimos publicitando y invitándolos a que adquieran los libros de la autoría del maestro Leoncio Angulo, 1,300 pesos cada uno, incluye los gastos de envío hasta su domicilio. Informes en cobamex@fecobal.org. Es evaluación de empresas y activos intangibles, valoración de empresas, valoración de activos intangibles, evaluación de hoteles, evaluación de edificios y plazas comerciales. Para solicitar apoyo para los cursos a todos los colegios, instituciones y amigos que nos escuchan, pues es comunicarse a mandar un correo, por favor, a técnico@fecobal.org. Hasta ahí la oferta académica. En un minuto estoy subiendo este archivo para que lo tengan aquí en el chat. Gracias, Rafael, es todo. Gracias, Gerardo, muy amable. Estoy poniendo nuevamente en el chat de la sesión Zoom el correo y los datos del ingeniero Orenday. También me voy a permitir compartir pantalla para extender la invitación a la totalidad de asistentes a nuestro próximo congreso de UPAP que se celebrará en Costa Rica. Estoy compartiendo la pantalla de la página principal. Información adicional puede encontrarse en la página de UPAP. Yo estoy en este momento compartiendo la página de internet del Instituto Costarricense de Evaluación, ICOBAL, que la dirección es icobal.com, y ahí en la página principal viene lo que es el congreso. Aquí se muestran datos del instituto, la convocatoria para la Asamblea General de UPAP y demás detalles, ¿no?
pueden también acceder para tomar más información del próximo Congreso en Costa Rica en la página de la UPAP, Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, a la cual la Federación de Colegios de Evaluadores FECOBAL es miembro. La cordial invitación de nuestros compañeros, amigos y hermanos de Costa Rica y de la UPAP, lógicamente. Bien, no habiendo concluido los temas del orden del día, quiero agradecer en lo personal a Rafael Gallardo Castillo, vicepresidente de FECOBAL, la presencia de la totalidad de asistentes aquí en el salón Zoom, también a las y los amigos, amigas y amigos, compañeros que nos ven por las redes sociales, Facebook. Ahí estaremos atendiendo próximamente sus dudas y preguntas. Y agradecer nuevamente al ingeniero Orenday por su excelente ponencia. Y por ahí preguntaban que sería conveniente armar un curso al respecto y pues lo dejamos ahí, ¿no? Para la consideración del ingeniero. Sí, sin más en lo que a mí corresponde, agradezco nuevamente a las y los que nos escuchan y nos ven por todas las redes y cedo la palabra al ingeniero Javier Furlong Salgado, presidente de FECOBAL, para que nos dé su mensaje de cierre. Javier. Gracias, Rafa. Buenas tardes nuevamente a todos. Pues nada más agradecerle principalmente a nuestro ponente, al ingeniero Jesús Orenday. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que aprendimos mucho de este tema. Es un tema muy interesante, quizá un poquito enfocado a nosotros mexicanos, pero creo que siempre que alguien de otro país escucha lo que estamos haciendo nosotros en esta materia, también aprendemos de lo que se practica en otros horizontes y creo que es muy enriquecedor para todos nosotros, para todos nuestros amigos que se conectan de otros países cada miércoles. Nuestros amigos de UPAD, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Nuestros amigos mexicanos, amigos de FECOBAL y participantes, miembros, socios de FECOBAL, muchas gracias por estar aquí con nosotros este miércoles. Como ya lo comentaron en la oferta académica, vamos a tener otro tema también muy interesante dentro de 8 días. Los invitamos para que nos sigan el próximo miércoles. Ingeniero Orenday, mucho gusto. Como les decía, un gran amigo de FECOBAL, también participante en los consejos, fue comisario de la federación con anterioridad y pues nos dio mucho gusto estar aquí en este miércoles. Pues a todos nuestros saludos, terminamos el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias Javier, gracias a los asistentes. Vamos a tomarnos el tiempo para los saludos finales. Pedimos por favor que suspendamos la grabación. Nos despedimos de las redes sociales también. Y voy a comentar, estoy subiendo